Bueno, hoy vamos a estudiar las propiedades químicas del benceno. Empecemos por recordar que el benceno es un ciclo de 6 carbonos que contiene 3 enlaces dobles. Y esos 3 enlaces dobles son los que le dan reactividad al ciclo, o sea, al benceno. Vamos a ver cómo se obtiene benceno. Existe una reacción que es a partir de ciclohexano, haciéndolo reaccionar con azufre a una temperatura de 250 grados centígrados. Miremos cuál es el mecanismo. Vemos aquí el ciclohexano con todos los hidrógenos y represente los átomos de azufre separados, los 3 átomos de azufre. En una forma esquelética generalmente no se ponen los hidrógenos, pero aquí los dibujé para que podamos ver claramente cuál es el mecanismo de la fracción. Entonces cada uno de los azufres se va hacia el anillo y va a atrapar 2 hidrógenos. ¿Por qué 2 hidrógenos? Pues el azufre es del grupo 6. Necesita 2 electrones para completar el octeto. Por lo tanto va a tener carga -2. Cada hidrógeno puede aportar un electrón. Entonces, 2 hidrógenos le aportan 2 electrones al azufre para que complete su octeto. Por lo tanto, el azufre va a atrapar 2 hidrógenos del anillo, o sea, del ciclohexano, para formar moléculas de H2S. Obtenemos al final 3 moléculas de H2S. Entonces, dentro del anillo del ciclohexano, cada carbono perdió un enlace y no tiene cómo compensarlos. O sea, de afuera de la molécula no va a llegar nada a compensar esos enlaces que se perdieron. Por lo tanto, va a compensarlos entre sí mismos, o sea, dentro del ciclo, formando enlaces dobles, carbono-carbono. Exactamente 3 enlaces dobles, carbono-carbono, lo que es el benceno. Bueno, ahora miremos el mecanismo para obtener fenol. Necesito que el anillo bencénico ya tenga un halógeno, generalmente cloro, y lo hago reaccionar con una base fuerte que es el NaOH. El mecanismo es sencillo. El Na, que es un metal del grupo 1A, va a reaccionar con el cloro para formar sal, NaCl. Esta sal sale del compuesto, el cloro deja pendiente un enlace dentro del anillo bencénico, o sea, el anillo bencénico perdió uno de sus sustituyentes y en ese mismo espacio agregamos el OH que pertenecía a la base y así obtenemos fenol. Miremos el mecanismo de nitración. Aquí es importante detallar cómo se desdobla el ácido nítrico. Nosotros ya sabemos que el benceno en cada carbono hay un hidrógeno y el ácido nítrico se desdobla en OH y NO2. Aquí OH, NO2. Lo que esperamos es que los hidrógenos, al ser positivos, atraigan la parte negativa del ácido, o sea, el grupo OH. Y ese grupo OH junto con el hidrógeno van a formar agua. Pero al benceno le quité uno de sus sustituyentes. Entonces, en el mismo lugar donde yo le quité el hidrógeno sustituyente, voy a pegar el NO2 formando nitrobenceno. El catalizador para la reacción de nitración siempre va a ser ácido sulfúrico. Lo ponemos aquí abajo. Ácido sulfúrico es el catalizador siempre para la nitración. Miremos el mecanismo de sulfonación, es muy similar al anterior. Tenemos que mirar cómo se desdobla el ácido sulfúrico. En este caso se va a desdoblar en OH y HSO3. El mecanismo, como les había dicho, consiste en que el OH del ácido, este OH, se va a pegar con uno de los hidrógenos del benceno para formar agua. Y en el mismo carbono donde yo quité el hidrógeno al benceno, voy a pegar el HSO3, formando sulfobenceno. El catalizador para esta reacción es el óxido sulfúrico, o sea, el SO3 que tenemos aquí abajo. Miremos el mecanismo de halogenación. Entonces, es importante distinguir los dos fenómenos de halogenación que se dan en el benceno que dependen únicamente del catalizador. Cuando yo tengo este catalizador FeSL3 para hacer la adición de cloro, si yo quisiera adicionar otro halógeno, por ejemplo el bromo, necesitaría FeBr3 como catalizador. Tiene que ser el mismo halógeno en el catalizador y para la sustitución. Entonces aquí vamos a ver cómo la molécula de cloro, que tiene dos cloros, se desprende para que uno de los cloros se lleve uno de los hidrógenos del benceno y forme HCl. Y el otro cloro que quedó libre se va a unir al benceno en el mismo lugar donde yo quité el hidrógeno para formar clorobenceno. Pero cuando cambiamos el catalizador, en este caso cuando le ponemos luz ultravioleta, no vamos a tener una sustitución. Lo que vamos a tener es un ataque a los enlaces pi, o sea, a los enlaces dobles.
Cada una de las moléculas de cloro va a ir atacando los enlaces pi para romper esos enlaces. Si yo agregara una molécula, rompería un solo enlace. Si agrego dos moléculas de Cl, voy a atacar dos enlaces del benceno. Y si agrego las tres moléculas de cloro, voy a atacar los tres enlaces del benceno para obtener ya no benceno, sino ciclohexano. En este caso, hexaclorociclohexano. Miremos el mecanismo de hidrogenación, es muy similar al anterior. Tenemos tres moléculas de hidrógeno que reaccionan con el benceno y van a atacar los enlaces dobles del benceno. El catalizador de esta reacción es platino a una temperatura de 80 grados centígrados. Cada una de las moléculas de hidrógeno va a ir atacando los enlaces pi del benceno hasta que finalmente me deja ciclohexano. Les recuerdo que en los esqueletos, en las formas esqueléticas, no se representan los hidrógenos, pero aquí pues por cuestión visual, que ustedes entiendan bien el mecanismo, los estoy pintando todos para que se den cuenta cómo es que a partir de benceno, agregando tres moléculas de hidrógeno, obtengo ciclohexano. Miremos el mecanismo de alquilación de Fieldcraft. Consiste en adicionar una cadena carbonada a un benceno. R es una cadena carbonada cualquiera, en este caso vamos a tomar etil, y X es un halógeno cualquiera, en este caso vamos a tomar cloro. Vamos a tomar el cloroetano para adicionárselo al benceno. Entonces el mecanismo es el mismo, es una sustitución, al igual que en la nitración, al igual que en la sulfonación, al igual que en la halogenación con FeSL3, que son sustituciones. Aquí vamos a hacer una sustitución. Vamos a sustituir el hidrógeno del benceno, el que ustedes quieran, que se lo lleva el cloro, o sea, el cloro de la cadena coge el hidrógeno y se lo lleva para formar HCl, y la cadena va a unirse al benceno en el mismo lugar donde yo quité el hidrógeno. Eso se llama sustitución. Sustituí el hidrógeno, en este caso con un etil, para obtener etilbenceno. El catalizador en este caso es AlCl3 siempre. Siempre que sea alquilación de Fieldcraft, vamos a tener cloruro de aluminio como catalizador, o sea, AlCl3. Espero que el video haya sido de atención y nos vemos en un próximo video y que estudien. Hasta luego.